tal? ¿Cómo están mis chiquitos bellos y hermosos? Bienvenidos mis amores lindos a su clase de español. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante que nos toca muchísimo en el lenguaje y que corresponde en especial a la escritura. Pues bien, vamos entonces a analizar qué es la oración, cuáles son sus partes, cómo podemos entenderla gramaticalmente y estructuralmente. ¿Listo? Partamos de saber qué es una oración. Una oración, ¿cierto? Es un fragmento o una idea que te comunica algo, que tiene sentido. De manera que esta idea pues se compone de una serie de palabras, las cuales van articuladas en cierta forma, ordenada y consecuente para que pueda entenderse correctamente la oración. ¿Qué pasaría si yo en este momento mencionara lo siguiente? Perro, el caber en sofá. Si ustedes notan, creo que no logramos entender para nada el sentido de lo que acabo de mencionar. Precisamente ¿por qué? Porque lo he mencionado en una forma en que no he organizado esas palabras, las he mencionado una a una. Por eso es tan importante que cuando estamos hablando de oraciones, las palabras que están dentro de esa oración deben estar organizadas para que tengan ese sentido, esa coherencia y puedan ser interpretadas de manera correcta. Si yo digo en este momento, el perro está sobre el sofá, perfectamente creo que ustedes me entenderían la idea, comprenderían, incluso se llegarían a imaginar que efectivamente pues estamos hablando de un perrito que está sobre un sofá. Esto hace la oración. La oración es un privilegio que tenemos, porque es, digamos que esa oportunidad, ¿cierto?, de engranar muchas ideas, de formar textos, de darnos a entender en forma coherente y que las demás personas también puedan expresarse en una forma correcta. Cuando nosotros hablamos de la oración, pues ustedes van a encontrar dos elementos importantes. Por un lado vamos a encontrar el sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto en la oración? Es la persona, es el animal, es la cosa, es decir, de quién estoy hablando. Entonces yo puedo decir, la niña es muy linda. En este caso, en esta oración, la niña sería el sujeto. El perro es muy grande. En este caso, el perro sería el sujeto. El tomate está maduro. El tomate sería el sujeto. Entonces, ese primer elemento correspondería al sujeto. Y la otra partecita que tiene la oración se le llama predicado. Entonces, sujeto y predicado. A grandes rasgos podemos clasificarlo así. Sin embargo, ya les vamos a explicar detalladamente cómo encontramos los elementos de una oración. En el predicado nosotros encontramos o mencionamos siempre un verbo, un complemento, es decir, el predicado es lo que nosotros decimos después de mencionar al sujeto. Es decir, en la oración, el perro es grande, el perro es el sujeto, por lo tanto, es grande sería el predicado, es decir, lo que yo mencioné de ese sujeto. Si nosotros estábamos con la oración, el tomate es maduro, el tomate sería el sujeto, es maduro sería el predicado, es decir, lo que complementa. Entonces, en el predicado ustedes siempre van a encontrar palabras como verbos, adjetivos, artículos, entre otros elementos importantes para poderle dar sentido más a la oración. Si yo solamente mencionara Natalia, perro, gato, hasta ahí en ese momento no he construido una oración, solamente he mencionado palabras. Por lo tanto, el predicado también ayuda a que se forme completamente la oración. Bien, vamos a analizar estos ejemplos rápidamente. El oso duerme en el árbol. En este caso, ¿de quién estoy hablando? Del oso. Por lo tanto, el oso sería el sujeto, que en este caso corresponde a un animal. Duerme en el árbol sería el predicado, es decir, lo que yo digo de ese sujeto. Y en este, pues entonces aquí le diríamos que es el predicado. Si yo tengo la oración, la gallina pone huevos, ¿de quién estoy hablando? De la gallina. Entonces, en este caso, la gallina sería el sujeto y que corresponde a un animal. Pone huevos sería el predicado, es decir, lo que yo mencioné acerca de la gallina. Muy fácil, ¿cierto?
Entonces les decía, mis chiquitos, en el predicado generalmente encontramos el verbo. En el caso del oso, el verbo es dormir, y en el caso de la gallina, el verbo, la acción que ella hace es poner, ¿cierto? El profesor lee el cuento. En este caso, el profesor sería el sujeto, ¿cierto? Es la persona de la que estoy hablando. ¿Qué hace el profesor? Lee el cuento. Por lo tanto, este sería el predicado. Si nosotros tenemos la niña es hermosa, la niña sería el sujeto de quien estoy hablando y corresponde también a una persona. Es hermosa sería el predicado, lo que yo digo de esa niña. Entonces, siempre recuerda en las oraciones, el sujeto, ¿cierto? Es la persona, es el animal, es la cosa, es de quien estoy hablando. Y el predicado es lo que digo de ese sujeto. ¿Listo? Cualquier cosa que yo quiera decir de ese sujeto se convierte en un predicado. Muy bien, mis chiquitos bellos. Vamos aquí en este punto a analizar algo muy importante, y es que las oraciones generalmente, ¿cierto? Ya vimos que tienen dos grandes partes, como nuestros dos balacitos, el sujeto y el predicado. Pero además de eso, a nivel individual, se integran por una serie de palabras para ayudarnos a entender y darle sentido. Digamos que generalmente las primeras palabras que aparecen en una oración suelen ser artículos, entonces estos artículos nos ayudan a indicar el género, además nos ayudan a indicar el número. Si yo digo él, automáticamente tú ya estás pensando, él se refiere al masculino. Si digo los, ¿cierto? Se refiere al masculino. Si digo la, se refiere al femenino, la, o las se refiere al femenino. Una se refiere al femenino, unas se refiere al femenino, pero miren la diferencia, la en singular, la cama, las camas para el plural. Estos son los artículos para el plural. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar artículos que nos van a ayudar a indicar el femenino o el masculino. Si tú encuentras las siguientes palabras dentro de una oración como el, la, los, las, un, una, unos, unas, son artículos, ¿listo? Y estos artículos nos indican el femenino o el masculino, es decir, el género, y a su vez nos indican el número, si está en singular o está en plural. Mira algunos ejemplos. El perro de mi amigo. Nota que la primera palabrita que aparece aquí en la oración es un artículo, él. La niña está contenta. La primera palabrita que aparece aquí es la. Los lápices, las luces, las. Y aquí, un gato es la primera palabra que aparece, entonces es el artículo. Una niña, una es el artículo. Unos perros, unos es el artículo. Unas mariposas es el artículo. Muy bien, después del artículo, lo que sigue en la oración, entonces tengo artículo y después generalmente el artículo se acompaña de un sustantivo, es decir, el nombre de una persona, de un animal, de una cosa o de un lugar. Entonces lo que les decía, el perro, él es el artículo, pero perro sería el sustantivo. Y generalmente después del sustantivo, ¿cierto? Pues nosotros vamos a encontrar otra serie de elementos como son los adjetivos. Acordémonos que los adjetivos pues son palabritas que me dan esas pistas sobre el tamaño, sobre la forma, sobre el color, sobre la temperatura, sobre el sabor, en referencia al sustantivo que esté mencionando. Por ejemplo, cuando yo digo la mesa redonda, la artículo, mesa sustantivo, redonda adjetivo. Si digo el coche rojo, el artículo, coche sustantivo, rojo adjetivo. La sopa caliente, la artículo, sopa sustantivo, caliente adjetivo. ¿Ves? Entonces, hasta ahí nosotros vamos encontrando todas estas palabritas. Además de eso, encontramos otra serie de palabras dentro de la oración, como son los verbos. Los verbos son esas palabras que indican las acciones, es decir, qué está haciendo el sujeto, es decir, el sustantivo que yo acabo de mencionar. Si yo digo, el coche rojo prende rápido. Prende sería el verbo de prender, o enciende rápido, también puedo utilizarlo. ¿Ven? Entonces, el coche rojo prende rápido. El artículo, coche sustantivo, rojo adjetivo, prende verbo. ¿Ven?
Ahí vamos mirando. Los verbos hay que tener en cuenta que los verbos pueden estar conjugados, pueden estar en pasado, pueden estar en presente o pueden estar en futuro, dependiendo al tiempo que esté hablando. Yo puedo decir, la niña habla mucho, entonces la artículo niña sustantivo habla verbo. Ahí en ese caso, ¿cierto? Habla sería en el presente. Pero yo puedo decir, la niña habló mucho. La artículo, niña sustantivo, habló, verbo en pasado. Y puedo también decir, la niña hablará mucho. La artículo, niña sustantivo, hablará, verbo en futuro. Entonces vamos viendo todas estas palabritas. Ahora sí veamos algunos ejemplos para nosotros poder entender todas las partecitas que tiene una oración. En esta oración, el conductor viaja hasta Cali. Miren cómo él sería el artículo y en este caso, pues es un artículo que está en masculino y además está en singular porque me está hablando uno solito, él. Si yo quisiera decir de varios, es decir, en plural, diría los. Entonces, conductor en este caso es el sustantivo, es de quien estamos hablando. Y yo puedo entonces decir que además este sustantivo es masculino porque se refiere, ¿cierto?, al masculino y a su vez está en singular. Encontremos también viaja, que sería el verbo, y hasta Cali, que ya sería parte también del predicado, ¿cierto? Entonces hasta aquí, el artículo, conductor, sustantivo, viaja, el verbo, porque es la acción que hizo, el conductor viaja. ¿Qué pasa si nosotros lo quisiéramos cambiar al plural? Pues no tendríamos que decir el conductor, sino los conductores viajan a Cali. Y en este caso, los se transformaría a un artículo del masculino, pero en plural. Y conductores se transformaría en un sustantivo masculino en plural. Lo único que va a cambiar es el número. Porque cuando teníamos el conductor era en singular, uno solito. Los conductores es en plural porque son varios. ¿Listo? Vamos a mirar otros ejemplos. Tengo el profesor enseña español. En este caso, él, recordemos que sería un artículo. Profesor, en este caso sería el sustantivo. Enseña la acción, lo que está haciendo, por lo tanto sería el verbo. Pero además que identificamos que él pues es un artículo masculino y además en singular porque el profesor se refiere a uno solito. Por lo tanto el sustantivo también sería un sustantivo masculino en singular. Para en el caso de si yo quisiera cambiar el género completamente, no el número sino el género, es decir, hablaría no del profesor, sino la profesora. Entonces tendríamos, la profesora enseña español. Entonces en este caso, la sería el artículo y en este caso ya no es un artículo masculino, sino un artículo femenino. Además, la profesora entonces en este caso también sería un sustantivo femenino. Ambos están en singular. Vamos a revisar otros ejemplos. Las águilas atrapan velozmente. Las, notemos las, automáticamente las, tú ya tienes claro que corresponde al femenino. Además, las te indica que es plural, porque si fuera uno solo sería la. Entonces ya tienes ahí definido que te está refiriendo al femenino en plural. Ahora, las corresponde al artículo, por lo tanto nosotros podemos decir en esta oración que la palabra las sería un artículo femenino en plural. Águilas, ¿cierto? Sería un sustantivo también en femenino y también en plural. Y atrapan, pues es el verbo o la acción que ellas hacen. Además, como nos dan un adjetivo, pues nosotros podemos decir velozmente que es un adjetivo que también hace parte de la oración. Los elefantes cuidan a su manada. Mira, analiza el artículo. Los, se refiere, con solo escuchar los, ya se refiere al masculino. Además, los me indica que es plural. Entonces estaríamos hablando de masculino en plural, una oración que está generada en masculino plural. Es decir, que los sería un artículo masculino en plural
Elefante sería el sustantivo, un sustantivo que también se refiere al masculino y se refiere al plural. Y cuidan sería la acción que ellos hacen, entonces cuidar sería el verbo. Bueno, y lo que yo les decía, en este caso, en estas oraciones también podríamos nosotros decir que tendríamos sujeto y predicado, porque el sujeto es los elefantes y cuidan a su manada